Ahora imagina por un momento que ella siente exactamente lo mismo por vos. Suena casi imposible, ¿no? Pero déjame decirte algo importante. No tiene nada de mágico, es psicología pura, y lo más curioso es que casi nadie conoce esto. Acá es donde se pone interesante. Los primeros 90 segundos son más que suficientes para que ella piense en vos durante todo el día. Y no hace falta que seas Brad Pitt ni que tengas una cuenta bancaria como la de Elon Musk. Lo que realmente necesitas es dominar el arte del anclaje emocional. Como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Y si logras plantar la idea correcta en su mente en esos primeros instantes, amigo, vas a estar viviendo sin pagar alquiler en su cabeza. En este vídeo voy a revelarte el método prohibido de los 90 segundos, una técnica que, bien utilizada, puede hacerte imposible de olvidar. ¿Querés saber cómo funciona? Entonces prepárate, porque esto no es para cualquiera. Es para quienes están listos para cambiar su realidad y empezar a jugar con ventaja. Antes de seguir, si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. No solo vas a aprender algo que muy pocos conocen, sino que te vas a dar una ventaja que puede transformar tu juego para siempre. Ahora sí, empezamos. 1. La ciencia detrás del método. ¿Alguna vez notaste por qué hay personas que impactan desde el primer segundo y otras simplemente pasan sin dejar rastro? Eso no es casualidad, es ciencia. Y acá viene lo interesante. El cerebro humano decide en menos de 90 segundos si alguien es relevante o no. Sí, así de rápido. Esto ocurre por un fenómeno llamado anclaje emocional, donde la mente vincula emociones, sensaciones y experiencias con una persona o situación. ¿Te pasó alguna vez que sentís un aroma y automáticamente pensás en alguien? Eso es anclaje. Ahora imagina poder generar ese mismo efecto en ella, pero solo con tu presencia. La clave está en activar áreas específicas del cerebro que gobiernan la emoción y la memoria. El sistema límbico, que es el centro emocional, responde mucho más rápido de lo que crees. Cuando generas una emoción intensa desde el inicio, ese recuerdo queda grabado como una escena que se repite una y otra vez. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. El alma se colorea según sus pensamientos. Si conseguís provocar emociones fuertes y memorables en esos primeros 90 segundos, ella va a asociar esas sensaciones con vos. Y acá no hay lugar para la suerte, esto es psicología aplicada a la atracción. Ahora bien, ¿por qué exactamente 90 segundos? Porque ese es el tiempo promedio que necesita el cerebro para procesar señales emocionales y decidir si algo merece atención. Es como empezar una serie. Si el primer episodio no engancha, difícilmente sigas viendo los demás. Y ahí entra el poder del impacto inicial. Si en esos 90 segundos despertás emociones positivas, interés o curiosidad, tu imagen queda fijada en su mente. Pero si fallás, bueno amigo, vas a ser tan olvidable como un comercial de detergente genérico. El error más común es pensar que alcanza con hablar bien o parecer interesante. Error. Lo que realmente importa es cómo la haces sentir en esos primeros momentos. Si conectás a nivel emocional, ganas. Si no, te convertís en información irrelevante para su cerebro. Y lo mejor de todo es que esto no es complicado. Solo necesitas saber qué emociones activar y cómo hacerlo en el instante justo. Esa es la ciencia detrás del método. ¿Estás listo para usarla a tu favor? Porque ahora que entendés por qué funciona, es momento de aprender a aplicarlo. 2. El poder de los 90 segundos. ¿Por qué funciona? ¿Sabías que tu cerebro decide si alguien es importante incluso antes de que seas consciente de ello? Sí, la mente funciona así de rápido. Mientras crees que estás analizando todo con cuidado, tu cerebro ya tomó una decisión en menos de 90 segundos. Este proceso se da gracias a un mecanismo llamado juicio rápido o thin slicing. Básicamente, el cerebro recoge pequeñas señales no verbales como el tono de voz, el lenguaje corporal y las expresiones faciales, y construye una opinión instantánea. Es como ese amigo que dice, esta persona no me convence, sin saber explicar por qué, pero casi siempre acierta. Ahora, ¿por qué esos 90 segundos tienen tanto poder? Porque el cerebro no analiza en profundidad, usa atajos mentales y prioriza la emoción sobre la lógica. Por eso una mirada segura, una sonrisa auténtica o incluso el ritmo con el que hablas pueden dejar una huella duradera. Marco Aurelio lo explicó hace siglos. La percepción depende de cómo el alma interpreta lo que recibe. Y en esos primeros instantes, el alma está decodificando señales rápidas que determinan si sos alguien digno de ser recordado o simplemente otro rostro más entre muchos.
Pénsalo así. ¿Alguna vez viste una película que te atrapó desde la primera escena? Desde los primeros instantes, esa conexión inicial despierta en vos las ganas de seguir mirando. Exactamente lo mismo sucede acá. Si no conseguís captar su mente al comienzo, todo lo que digas después se transforma en simple ruido de fondo. Es como un tráiler aburrido que logra que nadie quiera ver la película completa. La razón por la que esto funciona es porque el cerebro busca coherencia emocional. Si en esos primeros 90 segundos siente atracción, curiosidad o interés, automáticamente empieza a buscar explicaciones para justificar esas emociones. Por eso, cuando activas una respuesta emocional positiva desde el inicio, se genera un efecto dominó. Ella comenzará, de manera inconsciente, a encontrar motivos para seguir interesándose en vos. Pero atención, porque esto es un arma de doble filo. Si fallas en esos primeros segundos, la mente hará exactamente lo opuesto. Buscará razones para descartarte, y una vez que te clasifica como irrelevante, amigo, salir de esa categoría es casi imposible. Es como intentar convencer a alguien de retomar una serie que abandonó después del primer capítulo. La mayoría de las veces, simplemente no pasa. La buena noticia es que este proceso se puede controlar. Si sabes qué señales emocionales activar y cómo hacerlo de forma natural, podés asegurarte de que esos 90 segundos jueguen a tu favor. No necesitas ser perfecto, solo necesitas saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Y ahora que entendés por qué esos 90 segundos son tan decisivos, es momento de aprender a usarlos para dejar una huella imposible de borrar. Vamos al siguiente paso. 3. Paso a paso del método de los 90 segundos. Ahora que comprendes por qué ese corto lapso de tiempo es tan poderoso, llegó el momento de aprender cómo aprovecharlo. Hay 3 pasos fundamentales para dejar una impresión duradera y lograr que piense en vos durante todo el día. El primer paso es captar su atención desde el primer segundo. Una mirada segura, firme, pero sin cruzar la línea de lo inquietante. Suena exagerado, pero no lo es. El contacto visual activa áreas del cerebro relacionadas con la curiosidad y el interés. Cuando sostenés la mirada sin apartarla de inmediato, transmitís un mensaje implícito de seguridad y presencia. Y acá está el detalle clave. Acompañá esa mirada con una sonrisa leve y auténtica. No una sonrisa falsa de vendedor, sino una que refleje calma y confianza. Como decía Epicteto, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y tu reacción inicial es la que marca la diferencia. Si proyectas seguridad, captas su atención. El segundo paso es activar emociones positivas rápidamente. ¿Cómo? Utilizando disparadores emocionales que despierten interés, misterio o incluso diversión. Un comentario ingenioso, una pregunta que intrigue o una observación inteligente pueden generar una conexión inmediata. El lenguaje corporal también cumple un rol fundamental. Una postura relajada, movimientos tranquilos y gestos naturales son esenciales. Nada de parecer un robot nervioso o alguien que se esfuerza demasiado por impresionar. La clave está en transmitir calma y control del entorno. Recordá las palabras de Marco Aurelio. La serenidad es la verdadera fortaleza. Si conseguís transmitir esa serenidad, ella asociará esa sensación con vos. Y créeme, esa asociación vale oro. El tercer paso es dejar una huella emocional antes de cerrar el encuentro. Acá es donde muchos fallan. No te despidas con un simple «fue un gusto conocerte». Usa una pregunta potente que la haga pensar en vos mucho después de que te vayas. Por ejemplo, podrías preguntarle cuál fue la cosa más impulsiva que hizo y que volvería a hacer sin dudarlo. Esa pregunta activa su imaginación y genera un anclaje emocional. El resultado es que sigue pensando en vos incluso después de terminar la conversación. Como decía Séneca, el pensamiento es el arquitecto de la acción. Si logras plantar ese pensamiento en su mente, estás construyendo el camino hacia tu recuerdo constante. Si seguís estos 3 pasos con precisión, esos 90 segundos van a jugar a tu favor. Ella no solo recordará tu rostro, sino también las emociones positivas que asoció con vos, volviéndote alguien difícil de olvidar. 4. Errores comunes y cómo evitarlos. Ya conoces el método, pero acá es donde muchos se equivocan. Aplican mal los 90 segundos y, en lugar de dejar una marca duradera, terminan siendo olvidados más rápido que el nombre del mozo en un restaurante. Si no quieres caer en esos errores, presta atención. El primer error es forzar el contacto visual. Sí, sostener la mirada es importante, pero existe una línea muy fina entre resultar interesante y parecer inquietante. Si la miras de manera fija y sin parpadear, vas a activar su alarma interna, no su curiosidad.
El secreto está en mantener una mirada firme, intercalando pequeñas desviaciones para no incomodarla. Recordá, no querés que piense que estás tramando algo raro. El segundo error es hablar demasiado de vos mismo. A nadie le resulta atractivo alguien que solo habla de sus logros, historias y hazañas como si fuera un anuncio ambulante. Si monopolizas la conversación, su mente se desconecta más rápido de lo que tarda en aparecer una publicidad en YouTube. La clave está en hacer preguntas inteligentes que la inviten a hablar de ella. A las personas les encanta hablar de sí mismas, y si logras que lo haga, va a asociar esas emociones positivas con vos. El tercer error es intentar impresionar en exceso. Muchos creen que para ser inolvidables deben parecer millonarios, genios intelectuales o aventureros extremos. Error. Cuando te esforzas demasiado por impresionar, solo transmitís desesperación. La verdadera impresión surge de la autenticidad y la seguridad personal. Alguien genuino, cómodo con quien es, genera mucho más impacto que alguien que actúa para agradar. Si fingís, su intuición lo va a detectar y te descartará más rápido de lo que diría, no es mi tipo. Otro error grave es no cerrar la conversación dejando una sensación duradera si terminas. Si cerrás la conversación con una despedida genérica como, bueno, fue un gusto conocerte, no vas a dejar absolutamente nada que la haga pensarte después. Ahí es donde entra en juego una pregunta potente, una que mantenga su mente girando alrededor tuyo mucho tiempo después de que te hayas ido. Tiene que ser una pregunta que la invita a reflexionar o a imaginar escenarios interesantes. Eso crea un anclaje emocional que la deja conectada a vos incluso en tu ausencia. El último error, y probablemente el más grave, es no saber leer las señales correctas. Si ella cruza los brazos, evita el contacto visual o responde con palabras cortas, es momento de ajustar o cambiar de enfoque. Ignorar esas señales te manda directo al archivo del olvido inmediato. Si evitas estos errores, el camino queda libre para aplicar el método de los 90 segundos con verdadera maestría. No hace falta ser perfecto, solo dejar de ponerte trabas a vos mismo. 5. Psicología del recuerdo. ¿Cómo quedarte en su mente? Hiciste todo bien, pero ahora llega la parte más delicada. ¿Cómo logras que siga pensando en vos durante todo el día? Acá entra en juego la psicología del recuerdo y, si la USA con acento agudo S correctamente, vas a estar presente en su mente incluso cuando no estés cerca. La clave está en activar disparadores emocionales que su cerebro relacione contigo. ¿Te pasó alguna vez que escuchas una canción y te lleva directo a un momento específico? Eso sucede porque las emociones crean anclas en la memoria. Si conseguís que ella asocie emociones intensas contigo, te va a recordar de forma automática. Para lograrlo, necesitas usar palabras clave y situaciones que despierten emoción. Por ejemplo, si mencionas un lugar interesante que te gustaría conocer o hablas de una experiencia emocionante, su mente va a crear imágenes mentales conectadas a vos. Cuando vea o escuche algo relacionado con esa charla, su cerebro hará la asociación y volverá a pensarte. Es como plantar una semilla que brota cada vez que algo la activa. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La mente se moldea según los pensamientos que la dominan. Si logras influir en sus pensamientos a través de emociones fuertes, vas a estar presente mucho tiempo después de la conversación. Otro recurso muy efectivo es dejar conversaciones abiertas. Si te vas dejando una pregunta sin responder o un tema interesante inconcluso, su cerebro va a buscar de manera inconsciente cerrarlo. Esa necesidad de completar la historia hará que piense en vos mientras su mente intenta darle forma al final. Es como empezar una serie adictiva y quedarte esperando el próximo capítulo. Además, los recuerdos cargados de emoción duran más. Si durante la charla logras sentir emociones positivas o un toque de intriga, esos momentos quedan grabados. Y lo mejor es que, cada vez que te recuerde, esas emociones van a reaparecer, reforzando aún más tu presencia en su cabeza. Pero atención, acá está el error que muchos cometen: ser predecibles. Si todo lo que decís es obvio y esperado, su mente no tiene ningún motivo para retenerlo. La sorpresa es una herramienta clave para permanecer en la memoria. Una pregunta inesperada, un comentario ingenioso o una observación inteligente pueden generar el impacto necesario para que sigas rondando en sus pensamientos. Si combinas emoción, curiosidad y sorpresa, quedas grabado como una canción pegadiza que no se puede sacar de la cabeza. Esa es la verdadera fuerza de la psicología del recuerdo. Cuando dominás este arte, no solo conseguís que piense en vos todo el día, sino que dejás una marca tan profunda que casi no se puede borrar. Y ahora que entendés cómo funciona,
Es momento de aprender a potenciar ese efecto con el tiempo. 6. Bono secreto. ¿Cómo amplificar el efecto a largo plazo? Ya lograste entrar en su mente, pero ahora llega el paso final. Permanecer ahí durante más tiempo. Acá aparece el bono secreto que pocos conocen y que puede hacer que te recuerde cuando menos lo espera. Este recurso se basa en crear microemociones repetidas. ¿Qué significa esto? Básicamente, lograr que experimente pequeñas dosis de emoción positiva asociadas a vos en distintos momentos. Es como dejar pequeñas huellas emocionales que su mente recoge cada vez que te recuerda. Por ejemplo, después de una buena charla, envía un mensaje corto que haga referencia a algo divertido que compartieron. No un texto aburrido como, la pasé bien, sino algo que reactive esa emoción, como, todavía me río de lo que dijiste sobre, y dejas que su mente complete el resto. Esa frase va a hacer que reviva el momento y, por extensión, piense en vos otra vez. Marco Aurelio decía que nos convertimos en aquello que pensamos con frecuencia. Si conseguís que asocie emociones positivas contigo de manera repetida, su mente te va a mantener presente sin que tengas que esforzarte demasiado. Acá entra el truco final, el refuerzo emocional. Este refuerzo consiste en recordarle momentos agradables sin parecer insistente. La clave está en hacerlo de forma sutil y espaciada. Si lo haces bien, su mente va a reforzar esas emociones por sí sola, llevándola a pensarte incluso sin darse cuenta. Es como una canción pegajosa que vuelve una y otra vez, solo que en este caso, esa canción sos vos. Otro recurso potente es usar la anticipación a tu favor. Si antes de despedirte mencionas algo interesante que podría pasar la próxima vez que se vean, su mente va a empezar a imaginar ese momento. Esa expectativa genera una emoción positiva que la mantiene enganchada. Es como esperar el próximo episodio de tu serie favorita. Su mente va a estar pendiente de lo que viene. Pero cuidado, acá está el error común, exagerar. Si repetís este truco todo el tiempo o decís siempre lo mismo, pierde efecto. La clave es ser impredecible y mantener viva la emoción. Sorpréndela con comentarios ingeniosos, preguntas distintas o recordatorios sutiles de momentos compartidos. Cuando aplicas correctamente este bono secreto, conseguís que su mente te tenga presente sin esfuerzo. Ella te va a recordar sin saber exactamente por qué, y ese pensamiento recurrente va a crear un vínculo emocional duradero. Conclusión. El método de los 90 segundos no es magia, es psicología aplicada para dejar una huella imposible de borrar. Si usa con acento agudo estos pasos, vas a lograr que piense en vos durante todo el día sin siquiera notarlo. Ahora decime, ¿cuál de estos recursos te pareció más poderoso? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber cuál vas a poner en práctica primero. Y si este vídeo te aportó valor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que puede cambiar tu juego. También te recomiendo ver el vídeo que te dejo acá, donde explico cómo mantener el interés a largo plazo. Recordá, el control está en tus manos. Usa estas herramientas con inteligencia y convertite en alguien imposible de olvidar. Nos vemos en el próximo vídeo.